En este video vamos a ver cómo podemos leer archivos usando Python. Para eso vamos a usar de ejemplo un archivo que se llama anotherday.txt que tiene la letra de una canción de Dream Theater. La saqué a internet, puede tener errores, pero es lo que vamos a usar. Si se fijan, pueden ver que están las estrofas separadas por una línea vacía. Esa es la estructura de este archivo. Y tiene texto. Entonces, lo primero que vamos a hacer en Python es abrir un archivo. Para abrir un archivo, nosotros lo que hacemos es, decimos open, y damos el nombre del archivo, que en este caso es anotherday.txt. Y esto lo tenemos que guardar en una variable, porque esto lo que hace es abrir el archivo, pero queda guardado en una variable, como un puntero, una forma de apuntar a ese archivo. Entonces, esto lo ponemos en una variable que se llame archivo. Ahora, siempre que abrimos un archivo, es muy importante que cuando terminemos lo cerremos. Así cerramos el archivo y no tenemos problemas después, porque cuando lo tratemos de abrir de nuevo podríamos tener problemas. Entonces, siempre que lo abrimos, tenemos que al final cerrarlo. Pero esto es al final. Yo recomiendo poner ese comando close, a mí siempre se me olvida, al tiro, y después tirarlo para el final. Ahora, ¿cómo leemos un archivo? Como dijimos, un archivo se compone de distintas líneas, donde está el texto, y separadas por un salto de línea. Entonces, lo que vamos a hacer es leer la primera línea. Para eso decimos archivo.readline. Recuerden que este fue un nombre de una variable que nosotros pusimos, se llama archivo, entonces el mismo está puesto acá. O sea, si aquí yo le pongo mi archivo, yo aquí podría poner mi archivo. O sea, lo importante es mantener el nombre de la variable, como siempre en Python. Ya, entonces, si leemos el archivo, si leemos la primera línea, la tenemos que guardar en una variable. Línea igual archivo.readline. Entonces, esta variable línea, lo que tiene almacenado dentro es el texto de la primera línea. Buena práctica, probémoslo. No esperemos hasta el final para probarlo porque podemos tener muchos errores. Entonces, print línea. Si ejecutamos esto, yo aquí tengo que ejecutarlo acá al lado porque no estoy usando Spider, pero no, ustedes no se preocupen. Si ustedes aprietan botón play va a pasar lo mismo que yo ahora aprieto enter. Y se imprime la primera línea. La primera línea del archivo. Entonces nuestro programa está funcionando bien porque si vemos, la primera línea del archivo es Live Another Day, lo mismo que imprimimos en la consola. Entonces estamos bien. Abrimos bien el archivo, leímos la primera línea de forma correcta y la pudimos imprimir. Obviamente al final después también cerramos el archivo. Entonces ahora vamos a leer el archivo completo. ¿Cómo hacemos esto? Obviamente vamos a repetir la misma acción todo el tiempo, entonces por lo tanto tenemos un ciclo. Vamos a usar un ciclo while o un ciclo for. Vamos a ver los dos casos. Con while. Partamos con while. Para usar el while, lo que tenemos que saber es que esto, archivo.readline, nos va a dar el texto de la línea, pero esta línea va a ser de largo 0 si es que llegamos al final. O sea, todas las veces que llamemos esto, vamos a leer una línea y avanzamos. Eso es muy importante. Archivo.readline. Aquí leímos la primera línea, ¿verdad? Leímos la primera línea y piensen en el cursor, como ese que está ahí parpadeando, queda al principio de la segunda. Ahí, queda listo para leer la segunda línea. Entonces, si nosotros llamamos de nuevo a esta función, lo que va a hacer es leer esta línea y dejar el cursor en la siguiente. No me puedo ir para atrás. Puedo ir avanzando para adelante. ¿Ya? Entonces ahí el cursor está listo para leer la siguiente línea. Entonces, aquí ya leí la primera, entonces estoy listo para leer la segunda, llamando a la función de la misma manera. Entonces, lo que vamos a hacer es while len de línea sea mayor que 0, porque dijimos que cuando lleguemos al final del archivo, el largo de esta variable va a ser 0. Lo que vamos a hacer es print línea. Vamos a borrar este print de arriba. Print línea. Ahora, como en todo while, que nunca se nos olvide la condición de actualización. O sea, tenemos que decir línea igual archivo.readline. ¿Por qué esto? Leímos la primera línea.
¿El largo de línea es mayor que 0? Sí, ¿verdad? Porque esa línea sí existe, tiene texto. La imprimimos y después leemos la siguiente. ¿El largo de esa siguiente es mayor que 0? Sí, entonces lo imprimimos, leemos la siguiente. Y así va ejecutándose este archivo. Cuando llegamos a la final, va a ser readline y dice, ¿len de línea mayor que 0? No. Ok, entonces sigo abajo, archivo.close. Probemos este programa. Lo probamos. Aquí tenemos la letra de la canción entera. Partiendo en Live Another Day, terminando con So Try Another Day. Vamos por acá. Live Another Day y So Try Another Day. Ahí está todo el texto de la canción. Ahora, si se fijan, tenemos saltos de líneas aquí metidos entre medio. La función print, si recuerdan lo que hace, es imprimir en consola lo que nosotros le pasemos, que puede ser aquí un texto o una variable, y al final se salta una línea. Siempre nos deja listos para seguir imprimiendo abajo, ¿verdad? Ese comportamiento lo podemos cambiar con esto. Le pasamos un segundo parámetro a la función end y le damos un carácter vacío. De esa manera va a imprimir una línea, pero se va a quedar ahí, no va a saltarse una línea. Si es que lo ejecutamos ahora, funciona bien. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué si le dije que no se salte una línea, aquí sí se imprime una línea y se salta una línea porque queda lista para imprimir la siguiente? Porque el archivo de texto lo que tiene es el texto y al final tiene un salto de línea, lo que hace que aquí esto sea la línea 2 y no siga siendo la línea 1. O sea, lo que marca la diferencia con eso. ¿Ya? Porque aquí no lo vemos, pero hay un salto de línea, un carácter salto de línea. Entonces, ese salto de línea que ya tiene el texto más el salto de línea del print es lo que hacía que pasara esto, que se vea salpicado el texto. Pero si uno de los dos nosotros lo sacamos, en este caso fue el del print, se ve así. Queda el formato del texto bien armado. Ahora, esta es la forma para leer un archivo usando un ciclo while. Pero otra forma que tenemos es con un ciclo for. Si comentamos esto, podemos hacer for línea in archivo print línea y lo mismo end vacío. Si se fijan, esto es mucho más corto y esto es una forma media automágica, que es lo que hace Python por atrás. For línea in archivo. Entonces, archivo es el archivo que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? El archivo de texto. Y lo separa en las líneas. Entonces esta variable línea va a ir tomando los valores de las distintas líneas. Aquí podríamos ponerle el nombre que nosotros queramos, como en todo ciclo for. Texto. Entonces esta variable va a ir tomando el valor de cada una de las líneas del archivo. Nosotros lo probamos. Podemos ver que funciona de la misma manera. Entonces, estas son dos formas que tenemos para leer archivos. Con un while, que tenemos que crear una variable antes, y después vamos iterando, o con un for, en el que funciona más directo. Ustedes pueden usar la que a ustedes les acomode, depende del problema que tengan por delante. Pero esta es la forma de leer un archivo.